Dos, uno. Miguel, por favor, la introducción. Muy buenos días para ustedes. Es un placer encontrarnos aquí el día de hoy. Estamos en el Club de Revista del Servicio de Reumatología. En el Club de Revista, pues digamos que este es el Club de Revista originalmente bolivariana, pero digamos que ya en este formato nos está acompañando el doctor Sebastián Herrera, que es médico reumatólogo que está a cargo también de la parte de los residentes de la Universidad del CES. Entonces es un club de revista mixto que estamos haciendo los profesores del CES y los profesores de la Clínica Bolivariana. El propósito de este club de revista es discutir cada semana artículos que sean de interés y que consideremos que son aportantes en la práctica clínica y que permita pues obviamente hacer una discusión académica profunda de los temas. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar hablando un poco de lupus, que es un tema que el doctor Sebastián Herrera es particularmente conocedor del tema. Él nos colaboró con las guías panamericanas de lupus, hizo parte del grupo evaluador y articula la remisión en lupus eritematoso sistémico, probando diferentes definiciones en una cohorte multicéntrica. Entonces, digamos que ahí hay varias cosas que son muy importantes. Yo quisiera hacer una pregunta, digamos que filosófica, y es ¿qué es una remisión? Para que los doctores nos cuenten qué piensan ellos que es una remisión o qué es remisión en una Eh, enfermedad. Profe, pues yo voy a hablar eso como dentro de los antecedentes pues como de, antes de empezar a hablar del artículo, pero entonces pues lo voy adelantando. Eh, pues sabemos que realmente en los pacientes con lupus la morbilidad, la mortalidad y el daño de órgano son resultado de la actividad de la enfermedad o de la terapia y que derivado de eso hay algunos scores de actividad validados pero con muchas limitaciones. Es como así tenemos el SLEDAI, el TILAC, el SLEDAI 2K, el Selena SLEDAI, el SLEDAS, etcétera, y buscando en esa misma línea de definir una baja actividad de la enfermedad, se han tratado de buscar definiciones de remisión, sobre todo con esta nueva era de los abordajes de treat to target que buscan llevar al paciente a unas metas específicas, por eso se ha hecho necesario definir remisión. Entonces, remisión de la enfermedad sería como uno de los targets más deseables en lupus porque se asocia a mejoría en los desenlaces de muerte, daño de órganos, los FLAIR, la calidad de vida, y sería como un estado de apagado o cerca de apagado o de baja actividad de la enfermedad que se asocia con desenlaces beneficiosos para el paciente. ¿Qué te Entonces, ahí hay gusta? un problema y es Laura, una cosita. Laura, ¿qué le gustaría adicionar más a esos desenlaces? ¿Qué desenlace sería importante? O sea, cuando tú dices que cuando estás en un estado en el cual te asocias a desenlaces benéficos, por ejemplo, ¿con qué desenlace podrías resumir todos? Desenlaces de daño de órgano. Es perfecto. entonces, ahí hay una cosa que es muy importante y es que, como decía Anaxímenes, el padre de la escuela de los cínicos, el que conoce el nombre conoce la cosa. Entonces, digamos que en la historia de las enfermedades autoinmunes que han tenido tratamiento, el primer gran paso es definir la terapia intensiva, que digamos que el lupus es razonablemente intensiva la terapia, pues. Pero lo más importante de la terapia intensiva es que usted tiene que definir una meta, o sea, un T2T, como tú dices, un tratamiento guiado por metas. Pero el problema para el tratamiento guiado por metas es que usted tiene que definir cuál es su meta. Y la Uh-huh. primera cuestión cuando usted tiene que definir cuál es su meta es cuál es la meta que es alcanzable, ¿cierto? Y de hecho, ahí pues, por ejemplo, una de las preguntas que yo le haría a Sebastián es, Sebas, ¿tú piensas, por ejemplo, que cuál es la meta, que hoy en día cuál meta es una meta realista en los pacientes con lupus, un bajo nivel de la enfermedad o una remisión de la enfermedad? Para mí lo ideal sería remisión, pero siendo realistas, lo ideal sería, pues, perdón, ideal remisión, pero realista, el ELDAS, baja actividad. Espérate que Eh, Diana tiene Diana está pidiendo la palabra. sí, Hola, por favor, Juan. recuerden todos la parte de levantar la mano que es muy útil. Sí, para no Ya. interrumpir cuando alguien está hablando. Entonces, pues cuando estaba leyendo el artículo, me parecía muy interesante ese tema de discernir si realmente el paciente con lupus se beneficia de un
de un criterio de remisión o de un criterio de baja actividad. Y bueno, digamos que todo empezó con los estudios de artritis reumatoide, donde pues era más feasible alcanzar esa baja actividad, y que eso se demostró que realmente los desenlaces de daño acumulado en la articulación eran similares o eran esperables a los pacientes que tenían remisión. Pero el problema con los pacientes con lupus es la heterogeneidad del cuadro clínico, el hecho de que tenga daño multisistémico y de que ese daño sea en ocasiones difícil de medir en el tiempo, hace también difícil que podamos establecer unos criterios unificados en los que todo el mundo esté de acuerdo y que realmente demuestren que el paciente con estos criterios puede llevar a una disminución del daño acumulado en el tiempo. Entonces hay discusiones bizantinas alrededor de eso, y creo que este artículo trata de un poquito de esclarecer realmente cuáles son los scores que más nos podrían ayudar, pero definitivamente pues si uno quisiera pensar en el futuro en estos pacientes, pues tendría que buscar una meta que sea alcanzable, porque los estudios han demostrado que los pacientes en los que buscamos una remisión, es decir, cero en SLEDAI, que no tengan tratamiento con esteroides, pues en los estudios lo máximo que se alcanza es un 13, un 15%, entonces realmente tener una meta tan exigente donde sabemos que más del 80% de los pacientes no la van a poder alcanzar, no se sabe si realmente eso tenga un impacto en el futuro en cuanto a daños acumulados o si realmente estemos llevando un sobretratamiento de los pacientes. Entonces, ahí hay una cosa que es muy importante, y por eso es que digamos que nosotros somos muy enfáticos en decir que uno tiene que ser muy puntual en la definición, y es que digamos que una cosa es el mundo ideal y otra cosa es el mundo pragmático, pero los ideales deben existir porque son una guía. Entonces lo que dice el doctor Sebastián, siempre se deberá llevar a la mínima actividad. Una remisión en cualquier enfermedad es una cura lograda farmacológicamente desde el punto de vista de tratamiento. Mientras el paciente está con tratamiento no hay evidencia de la enfermedad. Pero en lupus hay un problema y un bemol que lo vamos a ver en el club de revistas, que es que también existe el daño acumulado, y el daño acumulado se da tanto por la enfermedad, tanto por los tratamientos, y adicionalmente a eso por otra cosa que son las comorbilidades. Y entonces la primera pregunta es ¿cuál es la definición que vamos a usar? Y para llegar a esa definición de remisión, porque igual hay que tenerla porque es a donde tenemos que llegar, ¿cierto? Metas muy laxas hacen que el médico tenga inercia terapéutica. Entonces lo que dice Sebastián, siempre tenemos que tratar de llegar a la remisión, así nos tengamos que quedar en el punto de baja actividad, que por ejemplo podemos aprender de las guías de AR, que en las guías de AR dicen la meta es bajo nivel de actividad de la enfermedad solo si la remisión no es posible por medios convencionales. O sea, si usted llega a la conclusión de que definitivamente el paso de baja actividad a remisión de la enfermedad tiene un costo muy grande para el sistema o tiene un costo muy grande en efectos adversos para el paciente, usted puede definir que es un desenlace, pero siempre apuntando a remisión como su primer desenlace. Y la otra cosa que hay que mencionar es que, pues digamos que en la práctica diaria hay múltiples escalas, pero digamos que son escalas que son un poco más complejas de seguir. Entonces en el día a día terminamos usando el SLEDAI. Y eso es muy importante porque digamos que hay muchos tipos de LEDA y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el problema del LEDA es que a mí me da la impresión de que es un poco duro al cambio, aunque es lo mejor que tenemos posiblemente en este momento. Sebas, no sé qué opina del SLEDA como escala. El SLEDAI como escala es muy práctico, pero deja por fuera manifestaciones que son graves como la anemia hemolítica. Entonces por eso ahí es cuando hablamos de remisión, ellos dicen tenés que tener un SLEDAI clínico. Pues ellos ponen SLEDAI clínico, pero pues en teoría debería ser un SLEDAI en cero, y adicionalmente ojo con la parte gastrointestinal, ojo con la parte hematológica, ojo con las manifestaciones neurológicas, ojo con las manifestaciones cardiovasculares que puedan quedar por fuera del SLEDAI. Entonces una de las desventajas del SLEDAI es eso, y el otro que de pronto Laura ahorita nos profundiza es que SLEDAI es blanco y negro, o sea, SLEDAI como tal no te da esa información de si vienes mejorando o no vienes mejorando. O sea, tú puedes tener un brote en la piel y mejoraste un 70%, pero si sigues con el brote en la piel, SLEDAI-2K te sigue marcando actividad. VILAC, por así decirlo, VILAC sería un poquito más completo, pero el problema de lupus es que siempre que uno habla de algo más completo, inmediatamente va de la mano de algo más complejo. Y el que se ha sentado a revisar cómo se hace un VILAC,
pues vaya y calculen una cita común y corriente de 20 minutos o de 30 minutos o de una hora, donde hay que cuadrar tantas otras cosas. Entonces VLAC es mucho más completo. En teoría no tiene ese efecto techo que tiene el SLEDAI, en teoría no sufre tanto esos blancos y negros que sufre el SLEDAI, pero es muchísimo más complejo. O sea, aplicar un VLAC en una consulta común y corriente, eso es casi que imposible. Muy bien, ahora sí, doctora Laura, pues ya que tenemos claro, hay que tener claro ese concepto porque las definiciones más sencillas son de las que lo enredan a uno, que buscamos remisiones porque es el punto donde no se produce daño. Y en los pacientes con lupus el daño es llevado tanto por la enfermedad como por medicamentos como por comorbilidades. Y ahora sí arranquemos en forma. Bueno, y antes de, pues como de, pues adicionando un poquito pues como a lo de los antecedentes antes de centrarnos en el artículo, entonces muchas definiciones de remisión, pues o algunas, no muchas, han tratado de establecerse en la literatura y es así como tenemos algunas que son ampliamente conocidas, tenemos el ELDAS, tenemos el DORIS, y lo importante ahí, más allá de hacer definiciones estrictas, etcétera, es esa correlación con el daño de órgano. Entonces sabemos como el DORIS nos exige un SLEDAI de 0, un VLAC DOE o un ICLAM de 0, mientras que en el ELDAS es de pronto un poco más flexible, es el SLEDAI 2K, que puede estar hasta 4 puntos, por ejemplo, y aceptan dosis de esteroides un poquito mayores hasta 7.5, mientras que en DORIS aceptan solamente dosis de 5. Y entonces uno piensa que tal vez siendo más estricto va a lograr impactar más en el daño. Sin embargo, pues encontré el Hopkins Lupus Cohort que trataron de estimar cuántos pacientes logran remisión según el ELDAS, según DORIS con tratamiento versus DORIS sin tratamiento. Y con ELDAS, que es un poquito más flexible, lo logran más o menos un 50% de los pacientes, con DORIS en tratamiento un 27% de los pacientes y con DORIS sin tratamiento un 13% de los pacientes. Entonces vemos que cada que nos volvemos más estrictos, menos pacientes van a caer en la definición de remisión. Pero entonces uno dice, tal vez a ese 13% de los pacientes que entraron en remisión sin tratamiento por DORIS les fue mejor. Y la realidad es que no. Cuando hacen una comparación en ese estudio del Hopkins Lupus Cohort, encuentran que tienen la misma probabilidad de daño los que cayeron en una remisión por ELDAS, que es menos estricta, versus los que cayeron en remisión por DORIS en tratamiento o sin tratamiento. Entonces, pues antes de empezar quería como establecer eso, que muchas veces creemos que lo más estricto será lo que mejor se correlacione con daño, pero pues a veces realmente no es así. Entonces, una pregunta, ¿y usted qué opina entonces de lo más estricto? ¿Cuál es el peligro de lo más estricto? De lo más estricto es que vamos a dar sobre tratamiento. Entonces tratamos de llevar a los pacientes efectos adversos, costos. No, daño acumulado. El problema es que usted está en una espada de dos filos. Entonces el problema, digamos que lo bonito de este artículo y lo que es, digamos que particularmente útil de este artículo es que usted necesita una definición que sea fácil de hacer en consulta, práctica para que el médico la pueda usar en su práctica clínica, valga la redundancia, que no permite el subtratamiento porque vamos a tener un daño persistente de bajo grado, pero que en 10, 20, 30 años, 40 años, que es lo que se espera que el paciente con lupus nos acompañe mínimo, va a tener un daño acumulado que va a ser significativo, pero si usted lleva sobretratamiento, pues no solamente tiene los costos y el efecto adverso, sino que el sobretratamiento puede llevar a más daño acumulado. Entonces es como estar entre Sila y Caribdis, pues no tenemos claro, tenemos que estar en el punto ideal para ni subtratar ni sobretratar. Ok. Bueno, y ya para empezar pues con el artículo, este fue un artículo que se publicó en Annals of Rheumatoid Disease. Fue publicado en abril del 2020. Dentro de los autores entonces tenemos Andrea Doria. Andrea Doria es un autor muy famoso, en ResearchGate tiene 548 publicaciones
es el jefe del departamento de reumatología, de la división de reumatología de la Universidad de Padua en Italia, y ha participado en trabajos muy importantes como el SLEDAS, habla mucho de remisión, tiene muchos artículos de remisión en lupus y participó en las recomendaciones emitidas por EULAR en 2019 acerca pues como del manejo de los pacientes con lupus. Ese es como el coordinador del grupo pues como de investigación. Y tenemos también a Francesca Zacón, que realmente fue fellow hasta hace poco, pues según su perfil en LinkedIn. Ella hace parte también de la división de reumatología de la Universidad de Padua en Italia, tiene aproximadamente 30 publicaciones en ResearchGate y también sus publicaciones siempre han sido de remisión, respuesta, de nefritis lúpica, entre otros temas como asociados a esto mismo. Entonces, pasando ya por los antecedentes, aquí empiezan a hablarnos de lo que ya habíamos conversado acerca de remisión. No tenemos una definición universalmente aceptada de remisión. Hablamos del DORIS, sabemos que el DORIS incluye 3 aspectos, el PGA, el LDI y la dosis de prednisona. Sin embargo, pues realmente no hay estudios cabeza a cabeza que comparen cada uno de los ítems de la definición de DORIS ni combinaciones de esos ítems para predecir como el daño de órgano. Entonces eso es como el objetivo o el plus que nos va a aportar este estudio. Por favor, el que tenga el micrófono abierto. ¿Tienes sonido? Sí, yo sí tengo sonido, pero escucho como si estuviera pasando un carro por alguna parte. Pero voy a seguir entonces hablando. Ya, ahí ya. Perfecto. Hija, te tengo una noticia que yo creo que es del micrófono de Sebastián, entonces no lo puedes iniciar, yo creo, pero... Me dicen por ahí, ¿seré yo, señor? A ver. Y si se silencia el micrófono del doctor, deja de grabar, no creo. ¿O sí? No te preocupes, yo ya lo silencio y lo abro. Listo, perfecto. Bueno, entonces, el objetivo de este estudio es así comparar la prevalencia y la duración de las diferentes definiciones de remisión y evaluar su efecto sobre el daño de órgano en una cohorte de pacientes con lupus. Es decir, ellos van a tomar diferentes, pues cada uno de esos ítems, que incluye el DORIS, los van a tomar por separado, combinaciones diferentes entre ellos, van a tratar de evaluar cuántos pacientes o cuánto porcentaje de pacientes cabe en cada una de esas definiciones de remisión y ya luego lo van a correlacionar con el daño de órgano. En cuanto a los métodos, entonces es un estudio multicéntrico que es retrospectivo, incluyó pacientes con lupus de diferentes centros referentes de lupus en Italia. Estos pacientes con lupus se incluían si cumplían más de 4 o más criterios clasificatorios ACR para lupus, si tenían un diagnóstico de lupus entre 1990 y 2013, si tenían una enfermedad activa con al menos un criterio que puntuara en el LDI-2K, o que estuvieran en remisión, pero no podían estar en remisión más de 12 meses antes del momento de entrar al estudio. A esos pacientes los siguieron durante 5 años, entre el 2009 y el 2018, entonces por consiguiente pues debían tener información de ese rango de tiempo y además debían tener al menos 3 visitas al año separadas por no más de 5 meses. Doctora, una pregunta, 2 preguntas. Porque ellos dicen que tenía que tener una manifestación clínica en el LDI-2K. Profe, porque uno de los criterios que, pues, o de las definiciones que ellos iban a evaluar era esa. Entonces, si ya de entrada una de las definiciones de remisión, pues, estaba puntuada como 0, pues eso iba a ser un confusor. Pues no sé si haya otra explicación. Realmente el SLEDAI como tal tiene por lo menos 4 puntos que son eminentemente serológicos, como son los del DNA y el complemento. Entonces usted puede tener un subgrupo de pacientes que se llaman pacientes serológicamente activos, clínicamente quiescentes, que son pacientes que digamos que son un poquito complicados porque en teoría no producen daño,
pero están con actividad. Entonces usted casi siempre necesita documentar que no solamente tiene actividad serológica, sino actividad clínica. Y la otra pregunta es, ¿por qué un SLEDAI 2K? ¿Por qué ese tipo de SLEDAI puntualmente? Profe, pues yo creo que es por lo que me acabo de decir, porque necesitamos también, pues además, como cosas serológicas, pues marcadores serológicos de actividad. Pero hay muchos SLEDAI. Está el Selena SLEDAI, está el SLEDAI Sí, 2K. ¿Por qué el SLEDAI 2K? no sé, profe. De pronto el doctor Andrés Chavarrega la quiere ayudar. Gracias. Pues el SLEDAI 2K es el más reciente de los SLEDAI. Tiene una ventaja sobre el Selena SLEDAI, que es el anterior, y es que se toma el último mes, ¿cierto? Es otra de las ventajas que tiene el SLEDAI 2K. Adicional a eso, pues digamos que es el que recientemente se ha pues como estudiado más en cuanto a la relevancia en el cambio en el puntaje en los estudios, y es el que se ha incluido en el SRI 50 y es el que se ha incluido en algunos de los estudios más recientes como el BICLAM, pero no sabría si hay alguna cosa adicional aparte de que es el más reciente de ellos y el que tal vez tenga los cambios más recientes, como la inclusión de proteinuria, la inclusión del brote, la inclusión de Ahí hay una cosa muy importante. persistente y nuevo. Yo creo que de pronto es por lo de persistente y nuevo, que él incluye persistente y nuevo, y eso cambió con respecto al Selena SLEDAI. Lo más importante es que hay unos cambios en la medición, en el sentido de que manifestaciones en piel y manifestaciones como la proteinuria se marcan presentes, así estén crónicamente, porque son un marcador de actividad. Y eso ha hecho que el SLEDAI 2K tenga un perfil distinto. Normalmente titula en promedio 2 puntos más altos que un Selena SLEDAI, y adicionalmente a eso es el índice de elección hoy en día para medir actividad incluso en todos los estudios clínicos. Entonces, digamos que nosotros, normalmente cuando uno empieza a leer lupus no tiene muy clara la diferencia, pero la ventaja del SLEDAI 2K es esa ventaja que permite evaluar mejor la parte de piel y la parte de proteinuria. Te habla de y ya ha sido adecuadamente validado y comparado con los otros dos SLEDAI, ¿cierto? Pues que le da como, digamos, el poder para validez, exacto, esa era la palabra, validez, y ha sido extensamente validado, aparte pues de la simplicidad pues con la que se puede aplicar, que es muy similar a la de los otros. Bueno, entonces tenían que cumplir pues los pacientes como esos criterios, y metodológicamente lo que hacían o lo que hicieron fue que registraban como un basal de manifestaciones clínicas, el perfil de autoanticuerpos, los antecedentes médicos, el daño de órgano desde el diagnóstico, la dosis acumulada de prednisona que tenían, y ya luego a partir de ahí y durante 5 años, en cada una de las visitas les medían la actividad por el SLEDAI-2K y el PGA, les medían los flares, los definieron según el Selena SLEDAI Flare Index, y el daño de órgano lo medían con el SDI al inicio y ya luego anual, pues el SDI para estimar el daño de órgano, y al final definieron un incremento del SDI. Ese incremento del SDI corresponde al SDI al final de los 5 años menos el SDI inicial, y el daño lo categorizaban como dependiente o independiente de glucocorticoides. Eso era como desde el punto de vista metodológico de sus variables. Entonces ellos en las variables que consideraron cada una de las definiciones en el DORIS de remisión, y las pusieron cada una solita, es decir, PGA menor de 0.5 solo, el SLEDAI igual a 0 solo, prednisolona menor o igual a 5 miligramos día solo, y combinaciones posibles entre dichas variables con el fin de poder tener unas definiciones que se iban a testear. Y así entonces surgieron 7 definiciones. Entonces aquí están las 7 definiciones en la tabla: prednisona menor de 5, PGA menor de 0.5, SLEDAI igual a 0, o prednisona menor a 5 más PGA menor de 0.5, o SLEDAI igual a 0 más PGA menor de 0.5, SLEDAI igual a 0 más prednisona menor de 5, y SLEDAI igual a 0 más prednisona menor de 5 más PGA menor de 0.5, que esto pues sería DORIS. Y otra pregunta, ¿usted qué opina del PGA?
Profe, que ahorita como lo vamos a ver, eso puede ser subjetivo, pues estar Pero incluido por ¿qué problema tiene el PGA per se? Además de que es subjetivo. ¿Cómo se hace un PGA? pues mirando el paciente, pues dependiendo de lo que Más o uno... menos. Doctor Andrés, por favor, colabórenos. El doctor Andrés se le dañó el internet. Bueno, Pero si le entró la llamada. enfisema, le volvió a dar el enfisema. No era yo creo que está molestando. No, mire, no sé cómo se hace el PGA. Normalmente usted el PGA, pues digamos que usted tiene una línea de 10 centímetros y en esa línea de 10 centímetros usted le divide de 0 a 3. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Que usted tendría que tenerlo de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Digamos que el PGA se ubica ahí en lo como se siente. Pues no ubica ahí como se siente. Es physician, es un Physician Global Assessment o evaluación general del médico. Es el pálpito. ¿Cierto? Entonces, el pálpito. Por eso es muy subjetivo. Pues, Pero o sea, adicionalmente ese objetivo tiene un problema muy grande y es que la distribución de los pacientes no es equitativa en cuanto a la gravedad. Es decir, un paciente no se gasta toda una unidad en leve, toda una unidad en moderado y toda una unidad en grave. Posiblemente esa distribución sea un poquito inexacta. Entonces, a veces síntomas leves pueden dar mucho peso en los primeros PGAs, que son desde 0 hasta 1, y algunas personas han pensado en hacer modificación donde se le distribuye el peso de manera distinta a leve, moderado y grave, porque el PGA tiene esa dificultad. Cuando usted tiene PGAs muy bajitos, cualquier síntoma, como en teoría le enseñan a usted que de 0 a 1 es leve, puede puntuar muy alto, pues puede mover mucho el indicador de 0 a 1. Lo otro es la gran variabilidad interobservador. O sea, para mí un PGA de 1 no es lo mismo para Miguel, no es lo mismo para Laura, o sea, es complejo. No solo hay intra, sino inter, no solo hay inter, sino intra también. Hay mucha variabilidad interobservador y algo de lo que ellos mostraron ahí en ese estudio adicional. Pues es que está influido completamente por la subjetividad. Yo me puedo levantar un día con peor humor que otro día y que me parezca todo más catastrófico en el paciente y lo puntúe todo peor. Entonces puede que yo un paciente lo puntúe la semana pasada con un PGA de 1 y puede que me vuelva igualito en 2 semanas y ya lo puntúe con 2. Pues sí. Eso es como mucho como al ojo. En teoría no debería pasar eso, porque en teoría cuando usted aplica el PGA debe ser una persona experta en lupus que tenga más o menos el entrenamiento. Entonces usted no debería tener variaciones tan burdas, pues una variación del PGA sí puede existir, pero debe ser un poquito más leve. Pero evidentemente el problema es, primero, la variación interobservador que puede existir y segundo, la variación intraobservador, porque la definición, como es una definición un tanto subjetiva, que es un lupus grave, que es un lupus moderado y que es un lupus leve, puede hacer que aún dos médicos expertos tengan dos evaluaciones distintas del mismo paciente o de la misma realidad. Bueno, y muy importante, pues como ya luego de definir las 7 definiciones con cada ítem o con sus combinaciones, establecer que para que las definiciones que eran compuestas se cumplieran, tenían que cumplir todos los ítems, es decir, esta de 3 definiciones los tenía que cumplir los 3, las de 2, los 2, y además los pacientes que tuvieran anemia hemolítica, mielitis, compromiso gastrointestinal, no podían llenar como el criterio de remisión. ¿Y por qué además, ellos decían porque esas son manifestaciones graves. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué si tienes el SLEDAI tienes que tener en cuenta esas manifestaciones? Porque esas no están puntuadas dentro del SLEDAI. Ese es el y como no están puntuadas dentro del SLEDAI, bueno, sí, por eso. Como no están puntuadas dentro del SLEDAI y son manifestaciones graves, pues un paciente con el SLEDAI de 0, pero con una anemia hemolítica, pues no podemos hablar de que el paciente esté en remisión. Bueno, y además hacen un análisis por separado de el tiempo en remisión, o sea, la proporción del tiempo en remisión del seguimiento en total, y lo dividen en menos del 25%, del 25 al 49%, del 50 al 74%, del 75 al 99% y del 100%. Esto con el fin de definir... Dígame, doctor. Una pregunta.
¿Y usted por qué cree que es importante eso? ¿Cómo cree usted que se comportan los pacientes con lupus desde el punto de vista de actividad? Que es innecesario hacer esta claridad. Porque la actividad de los pacientes con lupus es fluctuante, o sea, funciona pues como una curva y nosotros necesitamos saber cuánto es el porcentaje de tiempo que yo debería mantener a mi paciente en remisión para poder impactar en los desenlaces. O Entonces, no sé si hay algo más allá de eso. Hay una cosa que es importante y es que... Yo le ayudo, Miguel. Pues que eso, creo que la pregunta va dirigida a los tres perfiles del paciente con lupus, y es el paciente con lupus que tiene una actividad crónica persistente, al paciente con lupus que tiene pues su vida, pues que hace actividad, remisión, y a una forma pues de lupus que es el que hace como una actividad monofásica y entra en remisión, ¿cierto? Entonces, esos tres perfiles ayudarían a saber, pero también serían sesgos, porque si yo tengo un grupo muy grande de pacientes que hace el perfil que solamente hizo un pico, la mayoría van a entrar en remisión en el tiempo, que es uno de los problemas pues por la heterogeneidad que dijeron al principio sobre el paciente con lupus y actividad. Entonces, básicamente, como tenemos esos distintos fenotipos de actividad y como los pacientes con lupus incluso pueden cambiar de un fenotipo a otro, o sea, un paciente puede estar en recaída remisión y de pasar a un fenotipo de remisión prolongada o de actividad crónica, ellos pueden cambiar entre ellos. Es muy importante porque usted necesita saber lo que dice la doctora Laura, cuál es el tiempo mínimo que yo necesito mantener esa remisión para que tenga un impacto realmente importante en la adquisición de daño. Y hasta ahora lo que se ha determinado de eso es que lo ideal, y fue lo que ellos mostraron acá, es que debería ser por lo menos el 50% del tiempo. Esperemos a ver que la doctora Laura nos cuente. Adicionalmente, Sí, yo ahora esos porcentajes de tiempo son importantes porque incluso lo que se empieza a hablar para la parte de valoración de medicamentos y de efectividad no es solamente un blanco y negro de si se llega o si se tiene una respuesta SRI o un BICLA, sino que también lo que están proponiendo es otra opción, es qué tanto porcentaje de tiempo, como un área de la curva, qué tanto porcentaje de tiempo un medicamento logra obtener resultados en un paciente, y que eso podría ser otra opción u otra forma de valorar la efectividad de los medicamentos que se están evaluando en lupus. Listo. Y en cuanto a la parte estadística, esta es como la parte más o menos compleja, pues ya sabemos que simplemente ellos definieron sus 7 definiciones, valga la redundancia, que vamos a mirar cuántos pacientes caen, pues qué porcentaje de pacientes caen en cada definición, pero entonces necesitamos la siguiente parte, que es cómo se correlaciona cada una de esas definiciones con el daño. Entonces, para esto utilizaron un modelo que es el criterio de información de Akaike y el criterio de información bayesiano. Yo ayer tuve una extensa conversación con el epidemiólogo, pues, que nos asesora a nosotros, y él me explicó que en estos modelos lo que uno hace es poner una serie de variables o combinaciones de variables y establecer un desenlace y mirar qué variable o qué combinaciones de variables se asocian con el mejor rendimiento para predecir un desenlace. Siendo el cero pues como un modelo ideal. Doctora, no, tequila. Si quiere hagamos una cosa, la ventaja es que a diferencia del doctor Andrés que lo dejó morir en la charla, nosotros somos muy buena gente y le trajimos una epidemióloga, que es la doctora María Fernanda. La doctora María Fernanda, ya llegamos al rincón del epidemiólogo, entonces ella va a tomar aquí un momentico la palabra y nos va a contar desde el punto de vista de epidemiología los aspectos importantes. Segundos que ya se están directos. Ya, qué pena la demora. Que yo mantengo pues estaba en mi lado del paper. Bueno, una cosa que es importante acá es que desde que tú empiezas a definir desde el modelo estadístico o desde la parte estadística, es que ellos no hacen una claridad desde un principio qué tipo de estudio están poniendo. Si bien tú lo puedes inferir
desde pues la lectura del artículo, realmente eso no es claro y eso debería estar descrito desde el inicio del estudio, pues si eso es una crítica pues dentro de la parte metodológica del estudio. Lo otro es que pues cuando ellos hacen los análisis, pues hacen lo básico, que es una T-Students, hacen un chico cuadrado, un Fisher, dependiendo pues de cómo sea, hacen un coeficiente de capa simplemente pues como para ver cuánto hay de correlación entre las variables, pues de acuerdo, perdón, no correlación, sino acuerdo entre diferentes pues como índices, y ya llegamos como a la parte más difícil, que realmente es una distribución de Poisson. Las distribuciones de Poisson, los modelos, pues hay una cosa que es distribución de Poisson y modelo de Poisson. En teoría, para tú hacer un modelo de Poisson, algo tiene que distribuir Poisson, ¿cierto? Eso es una cosa que se tiene que comprobar, y si ellos lo hicieron así, es porque en teoría distribuía Poisson. Poisson hace parte de una cosa grande que se llama un modelo lineal generalizado, y generalmente la mayoría de las cosas no distribuyen Poisson, o si distribuyen Poisson, cuando usted termina de hacer Poisson, tienen al final una cosa que se llama sobredispersión, y al tener sobredispersión, usted tiene que hacer es otro modelo, que es un binomial negativo. La mayoría de las cosas no terminan siendo Poisson cuando uno lo hace. Eso es importante pues como de conocimientos ahí grandes de epidemiología. Y lo otro es que cuando tú haces un Poisson, el Poisson generalmente se utiliza es para estudios de cohorte, y tiene pues como una característica, y es que utiliza variables de conteo, es decir, cuántos eventos como que se presentan. Cuando ellos hablan del criterio de Akaike, pues el criterio de información de Akaike, perdón, el criterio de información de Akaike y el criterio de información bayesiana, esos son criterios que hablan de la bondad de ajuste del modelo, es decir, de cuánto se ajusta el modelo en sí, pero no son criterios pues de decisión. No es que porque una Akaike te dio en tanto tú vas a decir que pasa o no pasa el modelo, ¿cierto? Sino que la Akaike simplemente lo que hace es ubicar cuál es el mejor modelo. Entonces, por eso ellos explican también en el texto que el Akaike entre más bajo sea, mejor va a ser la bondad de ajuste de ese modelo. Y lo que uno normalmente hace es primero un modelo en que pues solamente cruza dos variables, y después hace un modelo multivariado de acuerdo a las variables que ingresó. Ellos dicen que las variables que ingresan son las que tienen una P, un valor de P menor de 0.22 para el modelo multivariado, que eso es como un ajuste realmente a lo que uno haría del criterio de Hosmer-Lemaitre, que es ingresarlas por debajo de 0.25, pero tú puedes ingresar las variables pues dependiendo del punto de corte que quieras poner o de la importancia que le das a esa variable. Ya si quieren pueden seguir, o no sé si tienen alguna otra duda en esa parte. Pues no, pues yo en realidad, pues como a grandes rasgos, como lo que entendí de eso y lo que miré como en las tablas, fue mientras lo que estaba diciendo la doctora María Fernanda, mientras más se acerque a cero, más buen rendimiento tiene. Y se compara pues como con otros resultados, es decir, el que da 1000 versus el que da 1100, el AIC y el BIC, pues es mejor o tiene mejor rendimiento el que da 1000. Pues como en ese sentido fue que valoré las tablas. Pues no sé si es correcto, doctora. Sí, sí es correcto, entre más bajo sea, mucho mejor. Pues ellos no muestran como los otros criterios que uno debería analizar, uno asume que la equidispersión les dio, pues que el criterio de equidispersión les dio, y ya pues uno está asumiendo, porque ellos no lo muestran en la tabla, pero como tú lo interpretaste es así, entre más bajo, mejor es el modelo en bondad de ajuste. Diana tiene un comentario. Yo tenía una pregunta, y es pues, acerca de lo que decía la doctora sobre que no había claridad en el tipo de modelo estadístico, y es que ellos hablan de que es una cohorte, en la discusión una cohorte prospectiva, pero hace análisis con ORs, que hace parte pues, del análisis retrospectivo, entonces no sé qué implicaciones pudiera tener en los resultados escoger este tipo de relación de OR y no un RR, si estamos pensando que es un análisis prospectivo como ellos lo plantearon. Pues OR siempre puede dar un poquito más de sobreestimación, que es como uno de los problemas que puede tener el OR.
pero básicamente probablemente es por ser un modelo, pues es por ser Poisson que ellos pusieron OR ahí. Es como lo único, puede dar un poquito de sobreestimación. Bueno, siguiendo entonces con los resultados, entonces se incluyeron finalmente 646 pacientes con lupus, 96% de ellos eran caucásicos, importante pues esto como por las implicaciones étnicas que tiene, 90% mujeres, su edad promedio era de 40.6 años y tenían en promedio 9.2 años de evolución de la enfermedad, 84.4% de los pacientes estaban con prednisona, 71% con antimaláricos y 48.8% con inmunosupresores. Qué pena que yo no la dejara hablar, pero cuando usted dice que hay implicaciones desde el punto de vista de la raza, ¿a qué se refiere? Profe, que dependiendo de la raza de los pacientes, las complicaciones y el daño acumulado de órgano puede ser diferente. Entonces se ha visto como en los africanos americanos, en los hispanos, pero no hispanos definidos como pues los de España, sino como los hispanos que están en Latinoamérica, pues como latinoamericanos. Los amerindios, pues. Es amerindios, exactamente. Las manifestaciones del lupus pueden ser más severas y la respuesta a los tratamientos puede ser diferente. Entonces vemos como los pacientes de estas razas o etnias de riesgo tienen más nefritis lúpica, tienen más daño acumulado, etcétera, y eso lo hemos visto pues como en diferentes cohortes, lo hemos visto en GLADEL, lo hemos visto en Lumina, como esas diferencias raciales que pueden explicar eso, y eso también tiene como implicaciones respecto a los medicamentos, porque sabemos que hay medicamentos que se han hecho en pacientes caucásicos o que se han testeado o que sus estudios de validación provienen de este tipo de pacientes y que no se comportan de la misma forma en los pacientes de riesgo de nuestra población según la etnia. Eso es muy importante, porque en lupus la raza es muy importante y estudios que por ejemplo son europeos con raza proveniente caucásica pueden mostrar algunos resultados distintos y puede que ellos tengan mayor facilidad para llegar a remisión de la enfermedad. Entonces digamos que uno siempre tiene que tener presente que en este caso la raza, pues uno no descarta nada por la raza, pero en este caso uno sí tendría que tener un poquito de cuidado sabiendo que puede que no sea la población exactamente igual a la de nosotros. O que puede que no logremos todos los resultados, porque los resultados de ellos son, pues ya cuando los hablé Laura, eso no se asemeja mucho a las cohortes que nosotros tenemos de lupus. La validez externa para nosotros, ese es el problema de la validez externa de nosotros desde este punto de vista en el comportamiento de estos con lupus. Bueno, yo sé que lo que sigue es como la tabla 2, pero esa tabla 2 por propósitos de orden la vamos a abordar en unos minutos después de que hablemos de como el acuerdo de las definiciones, o sea, que tanto los expertos, según el índice CAPA, que sabemos que es mejor mientras más se acerque a uno, que tanto acuerdo había con estas definiciones, y vemos que el mayor acuerdo se encontraba en la definición de PGA menor de 0.5 y prednisona menor o igual a 5, y con un SLEDA igual a 0 más prednisona menor o igual a 5 más un PGA menor a 0.5. Vemos también cómo había un buen rendimiento de las definiciones del PGA menor de 0.5 solito y del SLEDA clínico igual a 0 solito. Y vemos cómo las definiciones que incluían prednisona pues realmente no tenían como un muy buen acuerdo. Eso para hablar del acuerdo pues de las definiciones. Y ya así entrando en los resultados pues como del estudio, entonces vamos a empezar mirando la prevalencia de remisión utilizando diferentes definiciones. Entonces, vemos acá cómo en la definición que más porcentaje de pacientes caen en remisión es en el SLEDA igual a 0, entonces vemos como por ejemplo aquí hay un 84.8% en remisión
cuando llevan pues como al menos un año, al menos 2 años 70.6%, y vemos que en el SLA igual a 0 realmente a lo largo del tiempo la proporción de pacientes que caen en esta definición es mayor que en las otras definiciones, en las otras 7 definiciones que habíamos establecido. Y además... exceptuando quizás la prednisolona, que la prednisolona menor al 5 tiene un número discrepantes. Sí, exactamente. Y aquí más abajo, en esta tablita, vemos cómo a lo largo del tiempo, pues las definiciones que utilizamos pues se van sobrelapando entre sí, y vemos cómo obviamente el porcentaje de pacientes que alcanza remisión a los 5 años pues va a ser para todas las definiciones menor que los pacientes que habían alcanzado remisión durante el primer año, pero el SLA igual a 0 pues sigue teniendo como el mayor porcentaje de pacientes en remisión cuando utilizamos esta definición. Y otra cosa importante, creo que la dice un poco más abajo, es que el tiempo en remisión es significativamente más corto en los pacientes con PGA menor de 0.5 versus SLA clínico igual a 0. 2.1 años versus 2.6 años, es decir, los pacientes cuando uno los evalúa según el PGA, el tiempo en remisión es menor, y eso también es importante. Bueno, y ahora pasa algo muy, bueno, después de evaluar esto, que ya sabemos que entonces donde mayor proporción alcanzamos pues, con el SLA igual a 0, entra algo que pues fue un poquito difícil de entender al principio para mí, y es que ellos tenían en total un 84.8% de pacientes que tenían SLA igual a 0 a un año, ¿cierto? Pero de esos pacientes, cuando ellos miraban el PGA de esos pacientes, entonces se dieron cuenta de que había unos pacientes con SLA de 0, que tenían PGA menor de 0.5, que uno dice, bueno, está concordante, pero había también un porcentaje de pacientes, ya lo vamos a ver en la primera tabla, que tenían un PGA mayor de 0.5, entonces discordante. Entonces ellos hacen un análisis comparativo para ver qué era lo que estaba pasando entre esos pacientes. Y aquí viene pues como lo de la tabla 1. Entonces, el total de pacientes que alcanzaron una SLA igual a 0 por al menos un año fue 84.8%. Y entonces cuando comparamos de esos pacientes, los que estaban concordantes eran un 64.4%, o sea, la mayoría, y los discordantes un 35.6%. Entonces ellos que se dieron cuenta que los pacientes que tenían como discordancia tenían más frecuentemente actividad musculoesquelética, compromiso neurológico, más tratamiento inmunosupresor y o mayor dosis de glucocorticoides durante el seguimiento. O sea, esas eran las asociaciones significativas que encontraron en el análisis, y tal vez por estas razones el PGA puntuó como si, pues como con mayor de 0.5, como si estuvieran peor, pero el SLA dio igual a 0. Esta fue como la explicación. No sé si ahí tienen pues como algo que comentar, porque ¿Tú crees esto me parece importante. ¿Tú crees que esas características de esos pacientes que son discordantes por PGA pueden estar reflejando algo? Profe, reflejando algo, ¿en qué sentido? Pues porque... O sea, pueden ser reflejo de alguna diferencia que hay entre los grupos. O sea, sí, hay diferencia musculoesquelética, hay diferencia neurológica, hay diferencia en inmunosupresores. ¿Será que hay algo en común debajo de todo eso, que esas diferencias son el reflejo de ese en común que tiene un grupo y que no tiene el otro? Pues, profe, no sé, no, pues como un comportamiento diferente de la enfermedad, como que se comporta en un clúster, o no entiendo bien. ¿Me pueden ayudar? Yo le hago una pregunta. ¿Usted qué cree que se le note más cuando se levanta por la mañana? ¿Una creatinina de 3 o una parálisis facial? Una parálisis facial, sí, obvio. Pues esos pacientes se ven más enfermos, el que yo encuentro postrado pues o sea, el que llega en silla de ruedas, el que llega parético, pues semiparético, obviamente uno va a percibir que está más mal, o que llega con algo musculoesquelético grave,
o que, Pues, o que la cosa ahí te ven es más que mal, o sea, no clínicamente solamente te que ven se den más mal. mal, sino que el PGA posiblemente se contamine por estados que no sean estados de lupus o por manifestaciones que no sean manifestaciones de la actividad, sino por ejemplo secuelas como las neurológicas. Entonces, posiblemente lo que refleje eso es que el PGA, como su nombre lo dice, como es una evaluación general del médico, tenga otros factores que lo afecten. Jorge, ¿tenía algo que decir? Profe, sí, pues yo iba a intervenir para decir pues en gran parte algunas cosas que ya también dijeron en esta última parte, porque pues digamos que muy en la línea de lo que estamos diciendo de que el PGA es una medida bastante subjetiva de lo que el médico ve y cómo evalúa globalmente a su paciente. Lo que yo pienso que estas discordancias que muestra la tabla 2 se refieren es a la elocuencia de la manifestación, que es lo que usted acaba de decir ahorita al final. Pues un paciente con creatinina elevada, el médico quizá no lo note tanto como un paciente que tiene compromiso musculoesquelético, que es bastante elocuente, pues los pacientes, digamos que su calidad de vida y por ende el PGA se verá bastante afectado por el compromiso musculoesquelético, igual que por ejemplo el compromiso neurológico. También además el mayor uso de glucocorticoides o de inmunosupresores hará pensar también al médico y por ende impactará en su PGA la forma en que evalúa el bienestar global de su paciente. Pero es principalmente eso y eso es importante, que aquí se muestra cómo impacta la subjetividad del PGA a la definición de remisión de la enfermedad. Perfecto. Adelantándonos un poquito los resultados, Laura, ¿tú recuerdas si había alguna diferencia en el daño acumulado entre los pacientes que tenían esa discordancia del PGA con los que no lo tenían? Profe, no había diferencia. Pues yo Entonces, no. por eso, entonces nuevamente, o sea, nuevamente se aplica lo que estamos, o sea, nuevamente eso apoya lo que ha dicho Jorge y lo que ha dicho Miguel. Son pacientes que probablemente tienen cosas muy llamativas, pero que muchas veces pueden ser secuelas, que muchas veces ya no son actividad y que al final del día, aunque sí impacta para el médico y son cosas que necesitan tratamiento, pues rehabilitación, fisiatría, manejo del dolor, etcétera, son cosas que no van a impactar mucho el tratamiento inmunosupresor. Con la otra cosa que hay que tener en cuenta y es que el otro sesgo que puede tener este estudio es que cuando vos misma mencionaste quiénes son los autores, hay que tener en cuenta que estos son de las personas que han estado impulsando el concepto de remisión o baja actividad y pegado de la mano del concepto de baja remisión o actividad es siempre valorar la dosis de esteroides. Entonces probablemente esto va a ser una cohorte muy seleccionada en pacientes que probablemente nunca van a tener dosis de más de esteroides porque están en un grupo que está muy sensibilizado a mantener la menor dosis posible de esteroides. Entonces probablemente ese acúmulo de daño a punta de esteroides no va a ser muy llamativo en esta cohorte. Entonces probablemente acá te quedan los pacientes con esos PGAs discordantes, de los que hicieron un ACV, de los que hicieron una mielitis o hizo una neuritis, o sea, y son cosas muy obvias, mientras como decía Miguel, que tiene una creatinina de 3, pues usualmente no está urémico, no está en diálisis, le toca ir a citas, pero cuando el médico lo ve, si la presión está controlada y si no hay nada más de actividad, tu PGA está perfecta. Y la otra cosa que es muy importante, que es lo que dice Sebastián, tan importante es ese concepto que se permitía el uso de cualquier inmunosupresor a dosis estables, menos el esteroide, porque, y eso es un concepto que le tiene que quedar claro a todos los médicos, sean médicos reumatólogos, médicos internistas o médicos generales que tengan que ver pacientes con lupus, y es que el principal marcador de daño acumulado con respecto al tratamiento son los esteroides. De hecho, hay algunas manifestaciones de los índices de daño, como por ejemplo cataratas, que son prácticamente exclusivas de los esteroides y que se están ahí solo por el esteroide. Perfecto. Bueno, y otra cosa interesante, pues, acá a discutir es que cuando adicionan prednisolona, pues cuando adicionan al criterio de remisión, prednisolona menor a 5 al LDI clínico igual a 0, había 17.3% de los pacientes que ya no cumplían el criterio de remisión. Entonces, tal vez, esto está aquí más abajo, aquí hay un 17% de los pacientes que dejan de cumplir remisión cuando les adicionamos la prednisona menor de 5, y tal vez es porque se necesita tiempo de desmonte del glucocorticoide luego de la actividad. Eso explicaría el uso de dosis de prednisona más de 5, incluso en el de AID de 0.
Y además, cuando también se adiciona ese criterio de prednisolona menor de 5 al PGA menor de 0.5, pasa algo similar, el 8.8% de los pacientes dejan de cumplir el criterio de remisión, pero es tal vez como porque después de que la enfermedad está activa podemos tardar un tiempo en ir desmontando el esteroide. Sin embargo, entre los pacientes con PGA menor de 0.5 o un SLEDAI igual a 0, no hay diferencias en el daño acumulado y yo tengo prednisona menor de 5 versus prednisona mayor de 5. Pues y eso es como importante como a tener en cuenta. Y hay una cosa que es muy importante y es que quizás tendríamos que hacer la salvedad de que no existe un concepto tal como una dosis segura de esteroides. No existe ese concepto. Pero lo que sí existe, y ya han salido recomendaciones de EULAR, son las dosis aceptablemente seguras en el manejo de pacientes con lupus eritematoso sistémico o enfermedades reumatológicas crónicas, y se dice que la dosis debe ser de 7.5 o menos. Digamos que en lupus tratamos de que sea 5 miligramos porque es la dosis mínima, pero digamos que esa es la razón, que uno nunca debe quedar con la percepción de que hay una dosis segura de esteroides, todos tienen algún grado de efectos adversos, pero que definitivamente dosis que usted pueda considerar para manejo crónico son 7.5 o menos. Perfecto. Bueno, y ya pasando a la parte del daño acumulado, que es como lo que más nos interesa porque es el desenlace duro que queremos evaluar. Durante los 5 años que duró el seguimiento, 206 pacientes, o sea, el 31.9% desarrollaron daño. La prevalencia y la extensión del daño disminuyó significativamente mientras más tiempo se experimentara en remisión. Y entonces acá hacen lo que estaba hablando la doctora María Fernanda de la regresión de Poisson, para ver qué definición de remisión tenía un mejor rendimiento para predecir daño. Entonces, aquí pues, o sea, buscar la que más se acerque a uno, pues, o la más baja, fue esta, que es el SLEDAI de 0, que pues que también coincide con lo que habíamos hablado ahora, que era la definición en la que caían mayor porcentaje de pacientes para definirse como en remisión. Laura, y cuando se consideraba... Una cosita, qué pena te interrumpo, Sí, la salvedad nuevamente, que fue lo que dijo Miguel ahorita, y es para hacerle énfasis a todas las personas que estén escuchando, que vayan a leer esto y que no manejen lupus todos los días, es que esto es un grupo, o sea, estas cohortes vienen de grupos que probablemente ese le da de 0, no es a punta de 30 miligramos de prednisolona. O sea, para que ellos digan, para ellos hablar de remisión en estos pacientes, usualmente están con dosis, como decía Miguel, las menos inaceptables de esteroides. Entonces, tener en cuenta eso, porque muchas veces la gente va a ver SLEDAI 0 y van a creer que lo único que importó acá fue el SLEDAI 0, pero es un grupo de tratamiento en el que probablemente todos estaban impulsados a siempre buscar el menor SLEDAI, pero con la menor cantidad de esteroides posible. Sí, obvio, pues porque no tiene sentido uno perseguir un SLEDAI de 0 y poner altas dosis de esteroides que van a implicar más daño para el paciente, porque aquí lo importante es lo que estamos persiguiendo y es el daño, o sea, buscar impactar en el daño, pero y eso implica pues tener una dosis baja del esteroide, porque sabemos que claramente el daño se asocia con el uso de esteroides a mediano y a largo plazo. Bueno, y entonces encontramos que el mejor rendimiento era acá. Ajá. Eso se llama en términos prácticos el efecto Joly-de-Bow. En términos prácticos el efecto Joly-de-Bow. Si usted tiene un paciente con más de 7.5 miligramos de prednisolona y su paciente está en un SLEDAI de 0, usted no tiene un paciente en remisión. Usted tiene un paciente o maquillado o con sobretratamiento, y es su labor de descubrir cuál de las dos es la que usted tiene. Bueno, y mirando el PGA, entonces si nos corremos hacia el PGA menor de 0.5, entonces vemos como solo o en combinación el PGA con prednisona, miren que los valores que da el AIC y el BIC pues son mayores que los que logramos con el SLEDAI. Entonces pues vemos que tiene un mejor rendimiento el SLEDAI igual a 0, haciendo la salvedad de lo que debe estar pues con dosis bajas de esteroides, por lo que ya hemos hablado.
Y entonces ya después de ellos decir, listo, la definición que más se correlaciona en este análisis bayesiano con daño acumulado es definitivamente la de A igual a 0. Entonces ellos hicieron una regresión logística también bajo un modelo de Poisson para tratar de predecir qué criterios o qué factores de riesgo había de daño. Entonces, primero, como los factores de riesgo que teníamos como para predecir daño, entonces tener un síndrome antifosfolípido, la dosis acumulada de glucocorticoides, tener una vasculitis previa, haber tenido puntos previos de glucocorticoides, se comportaban de manera significativa asociados a daño, sobre todo cuando lo miramos en la definición del LEDAI de 0. Entonces miren cómo pues en estos ninguno pasa por la unidad y todos son significativos. Vemos que deja de haber significancia, por ejemplo, para la dosis acumulada de esteroides con el PGA o con el LDAI para el PGA o con el LDAI para prednisona, pero pues ya sabemos que el PGA es una medición pues un tanto subjetiva, pero sobre todo me concentré en los predictores como de mal pronóstico, los predictores de daño para el LDAI, que fue la medida que ellos encontraron con un mejor rendimiento. Y además, otra cosa muy importante es esto. ¿Ustedes ven cuando yo subrayo o no? Intentemos saber. Sí. Sí, vemos. Sí. Ahí estoy subrayando. Ah, bueno, perfecto. Entonces aquí vemos cómo cuando usted tiene un año de remisión, miren que pasa por la unidad. O sea, en todos los, pues en todas las definiciones, pues a lo largo de todas las definiciones, pues realmente no hay un impacto significativo. A partir del segundo año de remisión, empezamos a ver que para la prednisona no hay significancia estadística, para el PGA tampoco, para el PGA y a partir del PGA, el LDAI, pues y las diferentes combinaciones, empezamos a ver cómo estar a partir de 2 años en remisión se empieza a comportar como un factor protector. Obviamente ese factor será más protector mientras más tiempo yo esté en remisión. Es así como para el LDAI tenemos un OR de 0.53 con un intervalo de confianza de 0.37 a 0.75 cuando estamos mirando 2 años de remisión, y cuando estamos mirando 5 años de remisión para esa misma definición vemos un OR de 0.46 con un intervalo de confianza también significativo. Esto Laura, que nos espérate. permite concluir. Bueno, concluye que ya después sigue, no, termina de concluir la idea para que Mafe nos diga una cosita. Perfecto. Esto pues en mi como análisis que me permitió concluir que el tiempo mínimo que se comporta como predictor independiente negativo de daño, como factor protector en todas las definiciones, excepto en prednisona menor de 5, es tener al menos 2 años de remisión de la enfermedad. Y ahí pues que la doctora Mafe nos ilumine en la parte epidemiológica si es correcto lo que estoy diciendo. Aquí es importante, pues como en la parte inicial, devolvernos lo del análisis del OR. No sé por qué sacar un OR, pues claramente acá uno a veces por modelos lineales generalizados puede hacer un OR, pero si uno está haciendo un Poisson, realmente un Poisson es una tasa de incidencia, pues combina tanto conteo como tiempo en una de sus variables, entonces no les sabría decir pues como esa explicación de por qué lo utilizaron metodológicamente. Se puede hacer en algunas ocasiones, pero realmente no es lo más correcto, ¿cierto? No, todo lo que dijiste pues en ese sentido es cierto, sino que cuando si uno lo puede analizar pues como pasó, es que hay una disminución en general en el número de recaídas que se presentarían en el tiempo, pues uno tiene que hacer como el análisis teniendo en cuenta como las dos cosas, tanto número como tiempo. Es como lo que se agregaría en esa parte. De resto, lo que dijiste es correcto. Perfecto, doctor Sebastián, usted me iba a preguntar algo de esto.
De esto ya lo hemos Yo sí, hablado, yo sí. me imagino que es Miguel. Pues de lo de los 2 años. Ah, bueno, el doctor Tengo, Miguel. ¿verdad? tengo varias cosas que decir. Primero, es que, ¿usted qué opina del porcentaje de uso de cloroquina en esta cohorte? Profe, realmente era solamente 71%. Eso es muy poco, porque se supone que todos los pacientes con lupus, a no ser de que exista una contraindicación, deberían estar con esa dosis de cloroquina. Busqué porque, pues, dentro, en el Porque es vida suplemento, real. Es solamente porque es vida real. Porque el gran pecado de los reumatólogos que nos avergüenza es que no importa la cohorte de lupus que usted haga, nunca logra eso, nunca logra más de un 70, un 80%. Siempre que nos queda un porcentaje que se nos escapa. De hecho, Sebas, Pues esto es lo típico. de hecho es un poquito mejor que lo típico, porque comparando con cortes históricas está un poquito mejor, o sea, no es lo ideal, pero está un poquito mejor que las históricas. Cuéntame, Miguel. Una pues, pregunta, pero cuando ustedes hicieron las guías de lupus, ustedes definieron como una cosa que es el estándar de manejo, ¿no? Sí, o sea, para nosotros estándar de manejo es que el antimalárico ni siquiera se considera tratamiento. El antimalárico es algo que tiene que estar, a no ser que haya una contraindicación o que el paciente por algún motivo se niegue. Y si el paciente se niega por temores o pues porque no hay una contraindicación médico, hay que volver a insistir y en cada encuentro hay que volver a insistir. Y la otra parte del estándar del manejo es la menor dosis posible. Obviamente esos conceptos de esas guías vienen de estos grupos, o sea, el grupo de Doria en Italia y de todos los que han crecido alrededor de ese grupo, eso es su máximo, antimaláricos para todos desde que se pueda y la menor dosis posible de glucocorticoides, ya que vaya a variar un poquito, que todavía no tenemos muy claro qué es remisión, si la definición de remisión es la que tenemos en la ideal o no, pues eso es una discusión para rato, pero al menos antimaláricos para todos y glucocorticoides en la menor dosis posible. Obviamente vida real y hay que tener en cuenta una cosa que cada vez se pone más de moda y es la parte de medición de niveles de hidroxicloroquina. Una cosa es lo que el paciente diga y la otra cosa es cuánto realmente se está tomando y cada vez, sobre todo uno más desde empezar pues en la literatura en Europa y en Estados Unidos, es que la medición de niveles de hidroxicloroquina va tomando más fuerza. Primero para evaluar adherencia, segundo para evaluar toxicidad. Ya estamos viendo cómo, sobre todo la corte de Hopkins salió este año, como ciertos niveles de hidroxicloroquina, cuando se pasa a estos niveles séricos, hay un mayor riesgo de toxicidad retiniana. Perdón, atrás de la mácula. Sí, señor. Y otra cosa, doctora Laura, porque usted preparó este artículo muy bien. ¿Usted qué opina de esos predictores de daño? ¿Por qué se explican esos predictores de daño clínicos? Bueno, quería decir algo antes de, pues con respecto a lo del antimalárico, antes de contestar eso, y es que, pues yo busqué incluso como dentro de los suplementos, pues porque uno cree que eso no va a pasar en un centro de referencia de lupus con autores tan famosos, pues uno cree que todos los pacientes van a estar con el antimalárico, y pues realmente vemos cómo eso pasa pues como hasta en las mejores familias, y no decían nada, pues no discutían nada ni en el suplemento, ni había editoriales pues como este artículo que cuestionaran esa parte pues como del antimalárico. Y lo de los predictores de daño, pues obviamente la edad, pues eso sí, obviamente porque mientras más edad tenga el paciente va a haber tenido más tiempo de hacer daño. Pues no solamente por eso, sino porque a menor edad, menor reserva de órganos. También, a mayor edad, menor reserva. Ajá. En casi todas las enfermedades, la edad es un predictor de daño y también mayor efecto de otras comorbilidades. La vasculitis. La dosis previa, espere, profe, voy por las fáciles. Los pulsos previos de glucocorticoides y la dosis basal pues acumulada de glucocorticoides, pues obviamente sabemos que los glucocorticoides se asocian a daño, entonces pues creo que eso tampoco es algo nuevo. Sí, la vasculitis. Porque, ejemplo, Yo no estoy de acuerdo con lo de los pulsos. Yo creo que los pulsos ahí la razón es porque el hecho de haber pulsado al paciente probablemente se haya asociado a una manifestación grave. Porque ahora estamos en boga o estamos entrando en una era donde pulsar al paciente y bajar rápidamente la dosis de esteroides se asocia con menos daño acumulado y menos dosis de glucocorticoides acumulada. Sí, pero igual es dosis de glucocorticoide también, ¿no? Pues, o sea, también es dosis que suma
Sí, pero a la Hay acumulada. muchas dudas. Hay muchas dudas que realmente el pulso de glucocorticoides sume la dosis acumulada. Anteriormente, por ejemplo, lo incluían mucho en necrosis avascular de cadera. Cada vez se ha visto que, por ejemplo, la necrosis avascular de cadera asociada a los pulsos sea la causa, sino que es más la dosis alta persistente, lo mismo que las infecciones. Entonces, realmente el pulso puntúa en la dosis, pero no es realmente lo que importa, sino la dosis alta sostenida en el tiempo, lo que parece que se asocia más a daño acumulado. Entonces, por eso es que incluso ya hay una cohorte que se llama el Rituximab, donde logran altas remisiones solo con pulsos de esteroides en paciente libre de esteroides, que es una panacea pues aún, pero es lo que se está buscando. Y la última guía de lupus, la que publicaron hace como un mes de nefritis lúpica, proponen pulsar el paciente y después del pulso arrancar en 30 y ir disminuyendo rápidamente los esteroides. La referencia de la cual viene eso no es un estudio muy bueno, pero por lo menos se ha visto que... No hagamos la revisión de lupus Dígame. entera, vamos puntuales. Yo Ya, sé que todos hasta ahí leyeron, pero llegué. no tenemos que dar la revisión puntual de lupus de Du Bois. La cosa es que lo que dice el doctor Andrés es verdad. Los pulsos posiblemente seleccionan un subgrupo de pacientes con enfermedad más grave. Pero si usted usa el pulso con cuidado y lo utiliza para controlar la enfermedad y bajar rápidamente la dosis, va a ser útil y posiblemente no afecte. Si su pulso no hace parte de una estrategia agresiva para bajar la dosis de esteroide, lo que va a hacer es que sí le va a sumar. Entonces, por eso el pulso posiblemente tenga ese carácter como un poquito mixto. Si usted usa los pulsos bien, le ahorra esteroides. Y la vasculitis. Pues porque, pues voy a decir como una respuesta de reina, pues la vasculitis es una manifestación grave, eso se asocia a mortalidad, también se asocia a dosis altas acumuladas de esteroides, entonces también como por ese lado, pero realmente no tengo la respuesta exacta. Andrés. Si alguien me quiere ayudar, bienvenido. Laura, en parte por eso, pero en parte también Yo la creo vasculitis. lo mismo que Laura, pues. Y La lo otro es vascul- porque no la incluyen. No la incluyen en la climetría ni nada de esas cosas, no. Perdón, y, la, dale. y la vasculitis también puede esconder ciclofosfamida. De hecho, hay un reporte de Lumina en ese reporte participó el doctor Luis Alonso, si no estoy mal, en donde ellos evaluaron la ciclofosfamida y el daño acumulado. Y aún independiente de la manifestación y de la gravedad de la manifestación, el solo hecho de usar ciclofosfamida en alguien se asocia en acúmulo de daño. Entonces, usualmente vos de vasculitis, usualmente no salís de pulsos. En el pasado, que ya cada vez usamos menos dosis altas de esteroides por un buen tiempo, y ciclofosfamida o rituximab dependiendo del lugar y la disponibilidad, y ya después algo de azatioprina o metotrexate, pero usualmente vasculitis en lupus es una manifestación grave que usualmente obliga a utilizar ciclofosfamida y dosis altas de esteroides. Entonces realmente esa vasculitis previa esconde todo lo que vos dijiste. Y otra cosa que es muy Okay, importante. pero no es la ciclo ahí, sino el hecho de haber tenido que poner ciclo por la manifestación grave, o sea, la ciclo simplemente refleja la gravedad de la enfermedad. Aún corrigiendo parece O sea, la confuso, ciclo per se también se asocia. la ciclo per se se Ajá. asocia a daño. O sea, la ciclo per se, aún corrigiendo para gravedad de enfermedad, para las manifestaciones, para todo lo demás, la ciclo per se no tiene, o sea, en ese reporte del doctor Luis Alonso de Lumina, la ciclo per se no, la ciclo per se asocia también a acúmulo de daño, corrigiendo para manifestaciones, para dosis acumulada de esteroides, para las otras cosas. O sea, el solo hecho de que tú uses ciclofosfamida, independiente de las otras cosas, se va a asociar a mayor daño acumulado. Y eso se ve también nuevamente porque los pacientes, la ciclofamida tiene algunos scores de daño que son muy específicos. Por ejemplo, toda la parte de menopausia temprana que están algunos scores de daño son muy puntuales con ciclofamida. Y la otra cosa que uno tiene que recordar con vasculitis es que usted usualmente tiene una manifestación grave de lupus que es monoorgánica, o sea, usted tiene psicosis, usted tiene pericarditis constrictiva, usted tiene nefritis con progresión a diálisis, pero quizás la manifestación, que es una manifestación grave multisistémica, es la vasculitis. Entonces usted en un solo episodio de vasculitis puede quedar con un infarto, puede quedar con un pie caído, puede quedar con un compromiso renal. Entonces eso es un concepto también muy importante y también se aprende mucho en vasculitis ANCAS, y es que las vasculitis, al ser una manifestación grave multisistémica, que es la forma más grave, digamos, que usted puede tener de muchas cosas, posiblemente es una de las manifestaciones que más daño acumulado logran acumular en un corto periodo de tiempo, valga la redundancia. Y el antifosfolípido.
Pues creo que porque se asocia a lo mismo que estaba diciendo de las vasculitis, a altas dosis, pues cuando se presenta como un TAF catastrófico, altas dosis de esteroides, a manifestaciones graves, pero creo que esa no es la respuesta. Sí, efectivamente. La respuesta sería porque un antifosfolípido es una comorbilidad que está presente muy frecuentemente y que es también un gran inductor de daño, porque obviamente un SAF catastrófico es un problema gigante, pero usted puede tener el SB, usted puede tener el infarto, usted puede tener todas las manifestaciones trombóticas. Entonces es una enfermedad que es altamente prevalente en los pacientes con lupus y que adicionalmente a eso tiene una particularidad, y es que una de las cosas que ustedes tienen que recordar, por ejemplo, es que el principal marcador serológico de compromiso del sistema nervioso central no es la PR-nucleoproteína, sino que son los marcadores de SAF, sino que la gente se le olvida que es que el SAF casi siempre va al lado del lupus y genera mucho daño acumulado también. Entonces también, yo creo que cosas que los estudios enseñan muchas cosas directamente y muchas cosas indirectamente. ¿Qué enseña indirectamente este estudio? Este estudio nos enseña indirectamente que en los mejores lugares se omite cloroquina y que debe ser nuestra principal prioridad, que una vasculitis es una bestia, es un animal para acumular daño, y que el antifosfolípido es un proceso silencioso, pero que también puede ser un marcador de daño o un impulsador de daño que esté ahí silencioso y que cuando nos demos cuenta ya podemos tener gran daño acumulado. Entonces todo paciente con lupus tiene que tener una evaluación adicional para síndrome antifosfolípido y un manejo en caso de que se necesite de acuerdo a las guías. Yo ahí pues tengo como un comentario, y es que cuando pensaba como el por qué, me di cuenta de que a diferencia de los otros predictores de daño, donde veíamos que había significancia para varias definiciones, aquí vemos, pues porque yo me pregunté, ¿será porque, por ejemplo, esos pacientes hacen más ACV, quedan con más secuelas? Pues eso implica pues como daño, y por ejemplo todas las definiciones que incluyen el PGA daban no significativas, y realmente en lo único que se comportaba como un factor de riesgo era en la definición de SLEDAI, y ahí pues rayando pues 1.016 para el OR y 0.039 para la P, y en la prednisona menor de 5. Entonces no sé qué tanto eso sí podamos considerarlo como un factor predictor o como un factor de riesgo para daño, considerando que dio resultados tan limítrofes y solamente en 2 definiciones, y una de ellas fue prednisona menor de 5, que vimos que es la que tiene pues como un peor rendimiento. No sé qué piensa. Doctora, uno tiene que tener mucho cuidado porque los artículos, digamos que por ahí dicen que hay que tener el nombre de un solo libro, uno tiene que tener mucho cuidado a las personas de un solo artículo, en el sentido de que este artículo no puede decir sino aquello que encontró. La literatura que nos ha mostrado que el antifosfolípido es un acumulador de daño, y digamos que en la literatura, y que usted vea a un paciente entrar a su consulta con una SB, ya sabe que quedó con daño, ya. No importa si ese daño fue por el lupus, no importa si ese daño fue por el antifosfolípido. Entonces, si bien aquí no les dio para el PGA, pero ya sabemos de entrada que el PGA puede tener algunos aspectos en los que es poco confiable, lo importante es que la literatura ya nos ha mostrado que el antifosfolípido hace parte del daño y que puede acumular daño. Entonces, digamos que así este estudio nos lo muestra de manera clara, el peso del antifosfolípido como acumulador de daño es importante y hay que tenerlo presente. Listo, perfecto. Bueno, y ya pasando a una parte importante, qué pena me devuelvo acá, y es que cuánto tiempo uno necesita, pues la proporción del tiempo en remisión que se demuestra, pues que se necesita para impactar de manera protectora en daño. Entonces, cuando la definición es con SLEDAI o con PGA menor de 0.5, se necesita al menos un 50% de tiempo en remisión, ¿cierto? Pero cuando es con prednisona menor o igual a 5, que vimos que era una definición de daño con muchas limitaciones, definición de remisión con muchas limitaciones, la proporción de tiempo necesaria era del 75%. Y además, ya para finalizar, entonces ellos evalúan las definiciones con mejor rendimiento en cuanto a daño, y se dan cuenta de esta tabla
pues que es como importante, y es mirar la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo para cada una de esas definiciones. Y cuando miran el rendimiento de esas definiciones de remisión en cuanto a la predicción de daño, no encuentran diferencias estadísticamente significativas, pues se comportan muy similar. Y aquí vemos pues el SLEDAI, que fue como la que en este artículo mostró pues como un mejor rendimiento. Y otra cosa importante ahí es que cuando adicionamos el PGA menor de 0.5 o la predicción a menor de 5 al SLEDAI igual a 0, eso no me mejora el valor predictivo positivo en cuanto al rendimiento. O sea, es lo mismo, alcanza el mismo rendimiento en cuanto a valor predictivo positivo si tengo solamente el SLEDAI versus si le agrego el PGA o la predicción a menor de 5. Laura, María Fernanda va a hacer un comentario. Hay una cosa importante a tener en cuenta, y es que pues uno puede tener ahí sensibilidad, especificidad. Si bien a veces a uno le gusta mucho el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, hay que tener en cuenta que eso va a depender de la prevalencia de la enfermedad en cada una de las poblaciones. Entonces a veces uno es muy feliz hablando de valor predictivo positivo y de valor predictivo negativo, pero si mi prevalencia es completamente distinta en mi población, eso no aplica. ¿Listo? Listo, perfecto. Y pues ya eso era como los puntos que tenía para discutir, y como la conclusión, que el SLEDAI clínico igual a 0 fue la definición en la que mayor proporción de pacientes alcanzaron remisión y mostró como un buen rendimiento para predecir daño, mientras que la adición del PGA menor de 0.5 al SLEDAI realmente no fue relevante en cuanto a la identificación o el desarrollo de daño de los pacientes. Perfecto. Pues Diana, obviamente yo creo que eso hay que interpretarlo con... Pues, bueno, sí, profe. No, dale, termina la idea y después sigue Diana. Que creo que esto hay que interpretarlo también como en términos de qué tan real puede ser llevar a un paciente a un SLEDAI de 0. Pues porque no sé qué tan factible sea en nuestro medio perseguir pues este tipo de metas, considerando que es una población diferente, que son centros diferentes pues como de tratamiento en lupus donde tal vez son más sensibles. No sé qué tanto perseguir esta definición sea clínicamente posible en nuestro medio. O sea, la validez externa no me queda tan claro que yo vaya a seguir persiguiendo en el SLEDAI de 0 en estos pacientes, pero pues no sé ustedes qué piensan, que son como los expertos en esto. Desde el punto de vista de SLEDAI hay que tener en cuenta que eso es un SLEDAI clínico, o sea que la parte serológica casi que vuela, y si es posible llegar a los porcentajes a los que ellos llegan, uno le gustaría, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, la dificultad del acceso en salud; segundo, que muchas veces el paciente llega con un daño acumulado alto, llega con retraso en el tratamiento, eso va a causar dificultad para ingresar a la remisión. Lo otro es que si esa punta de no esteroides es un buen desenlace, y eso es lo que más tenemos que sensibilizar. Yo creo que puede que no sea posible en los valores tan altos que ellos tienen en este momento, y que hay cosas que no podemos quitar, que es como la etnia, que sí hace que sea un poco más difícil la población de nosotros, pero como objetivo es un buen objetivo para que la gente lo tenga en la cabeza. Y más porque parte de lo que a mí me parece más valioso de este estudio es que ellos intentan simplificar. Bueno, siga un SLEDAI clínico, y usted como clínico, o sea, si usted no es un estudio aleatorizado, usted como clínico relájese si puede hacer PGA o no puede hacer PGA, porque si usted está persiguiendo ese SLEDAI clínico de 0, sin las manifestaciones que quedan por fuera, o sea, SLEDAI clínico de 0, sin anemia hemolítica, sin mielitis transversa, sin compromiso de tracto gastrointestinal, usted está haciendo las cosas relativamente bien. Diana, ¿qué nos iba a decir? Bueno, con respecto a eso iba a hablar sobre lo que estaba describiendo la doctora Laura, y es que hay un estudio que salió en el 2018 que es con la cohorte GLADEL,
que también intentaron emular más o menos lo que hace este estudio y mirar la correlación de estos índices con respecto al daño acumulado, y ellos también tuvieron como definiciones el SLEDAI de 0 con o sin esteroide y la actividad mínima de la enfermedad, y lo que encontraron en esta población, que fueron alrededor de 1.300 pacientes, es que estar en remisión de la enfermedad con o sin una dosis de esteroide de 5 miligramos se asociaba igual a un predictor positivo en cuanto a que había menor daño acumulado con un RR de 0.6, y que eso también se asociaba a los desempeños que presentaban los pacientes que tenían remisión, que tenían actividad baja de la enfermedad. Entonces, con actividad baja de la enfermedad también tenían un menor daño acumulado cuando se hablaba en el tiempo. La única diferencia que hubo entre estos dos grupos, los que conseguían actividad baja de la enfermedad y los que estaban en remisión, los que estaban en remisión sí se vio una disminución del daño acumulado severo, que ellos lo puntuaban como tener más de 3 puntos, vale la redundancia, en el FBI. Entonces, digamos que en esta cohorte, que es una cohorte que incluye pacientes colombianos, que incluye pacientes mestizos, no solo caucásicos, pacientes de raza negra, podríamos equiparar los resultados a nuestros pacientes y tendrían una mejor validez, y básicamente encontraron resultados similares a los que encontraron con los pacientes de este grupo. Hay dos punticos. Lo primero es que GLADEL es un gran esfuerzo, pero GLADEL tiene una gran dificultad, y es que es una área geográfica gigante. Entonces, en mitad de eso, los colombianos nos podemos ver diluidos. Y el problema de esto es que, como ya se ha demostrado, cuando tú coges áreas geográficas grandes, puedes tener comportamientos diferentes. Lumina ya lo demostró. No es lo mismo un hispano de Puerto Rico a un hispano de Texas, y siguen siendo hispanos. Y no es lo mismo un argentino de Buenos Aires a un argentino de Cocuy, a un colombiano de la región andina, a un colombiano de Sahagún. Entonces, desde el punto de vista de etnia, hace que sea eso muy complejo, y aunque GLADEL sí tiene pacientes colombianos, tiene pacientes de muchas otras regiones que pueden, por así decirlo, falsear qué tanto puedes tú aplicar eso desde el punto de vista local. Por ejemplo, nosotros región andina, Medellín, o si tú te vas para la costa, cómo aplicas los hallazgos de, por ejemplo, la cohorte bolivariana en la costa. Entonces eso siempre va a ser difícil con lupus. Lo otro es que definitivamente, y eso ellos lo anotan en la parte final de su conclusión, cuando ellos se curan en salud y dicen a corto y mediano plazo, es porque hay daño en lupus que aparece entre los 10 y los 15 años, que es dependiente de esteroides. Entonces puede que en este momento, en esta cohorte, no se vea una gran diferencia según prednisolona, pero más adelante, si lo siguen a 15 años, cuando completen los 15 años, puedan llegar a decir lo que nosotros antes no veíamos, ya sí lo estamos viendo, y parece que prednisolona menor de 5 miligramos versus prednisolona 0 miligramos sí marca una diferencia. Entonces es importante también ver eso, la curación en salud que ellos hacen cuando ellos dicen, ojo, corto y mediano plazo, porque a largo plazo esta corte se puede comportar diferente. Yo quisiera entonces, no sé si de pronto Jorge o Andrés en ese respectivo orden tiene algo que decir. Corto, no 3 kilómetros de comentario, por favor. Profe, Jorge. pues yo agregaría solamente un par de cosas. El estudio finalmente concluye que el SLEDAI clínico en 0 por sí solo podría ser una buena meta factible y fácil para hacer el seguimiento. Ahí hay que meter una cosa, y es que lo de el BIC y AIC, es decir, los métodos estadísticos que utilizaron se utilizan en gran parte también para evitar el overfitting. Es decir, cuando uno tiene una escala que te da información, determinar si alguna variable de esa escala te da información innecesaria. Es decir, tienes demasiada información para llegar a un punto y no necesitas tanta información. De ahí que utilizaran esas escalas, y que efectivamente lo que nos muestran es que utilizar la definición DORIS de remisión nos da demasiada información, mucho más de la que requerimos. Y de acuerdo con lo que dice el doctor Herrera,
si bien ellos concluyen que el SLEDAI clínico solo es una buena meta, no se podría, y como ellos lo dicen, dejar de lado el uso de prednisona por debajo de 5, porque si bien eso es estándar de tratamiento, tratar de tener la menor dosis posible, uno puede estarse volando acumulación de daño como osteoporosis, diabetes y cataratas, que se ha demostrado ya que ocurren principalmente después de 5 años. Es decir, esas manifestaciones no podían observarse en este estudio. Eso es lo que yo agregaría. El doctor Andrés. Yo creo que mi conclusión por lo menos es que la meta... ¿Te volvió a dar enfisema? Sí, le volvió a dar enfisema. ¿Vos has visto que cada vez que Andrés tiene que decir algo, tiene que dar algún concepto, mágicamente se le daña el micrófono? Sí. Ya, ahí sí. Ya. No, es que me quité uno de los audífonos. Que la meta debe ser el SLEDAI de 0 como primera opción, y de segunda opción poner la prednisona menor de 5 miligramos. Yo estoy parcialmente de acuerdo en lo que dijo Jorge. En cuanto a osteoporosis, diabetes, realmente no hay que esperar 5 años para verlo, ¿cierto? Uno ve osteoporosis tan temprano como los 6 meses posinicio de los esteroides, y hay incluso pacientes demostrados en cohortes que en el primer año, en el primer y en el segundo año hacen diabetes. Entonces, si bien ellos aquí no vieron tantos efectos adversos, y probablemente el seguimiento a más largo plazo ayude, esto demuestra muchas cosas, y yo creo que mi meta primaria va a ser el SLEDAI de 0, y segunda opción tratar de llevarlo a 5 miligramos o menos de prednisona. Muy bien, entonces yo quiero primero agradecerle a la doctora Laura por todo el esfuerzo que hizo con Miguel, la preparación. una cosita, el doctor Álvaro Arbeláez nos está siguiendo de Cali, ha estado participando todo el tiempo por Spreaker, nos deja un comentario que el SLEDAI de 0 es posible y que a veces sin mayores intervenciones, y que es importante la adherencia del paciente y un seguimiento especializado. Y yo creo que a veces nos falta hacer énfasis, es un paciente con lupus, es un paciente que tiene que tener seguimiento por reumatología. Sin duda alguna. De hecho, no solamente por reumatología, porque obviamente pues, los colegas son muchos y todos son muy buenos, pero por un colega que sea reumatólogo, que tenga trato frecuente con lupus, porque digamos que hoy en día a veces hay tanta subespecialización que, por ejemplo, hay reumatólogos, en especial en otras partes del mundo, que pueden dedicarse solamente a una enfermedad. Entonces debe tener un contacto frecuente con lupus y debe estar entrenado. Yo pienso que los estudios nos permiten entender muchas cosas que son muy interesantes. Digamos que si fuéramos a poner por orden, por lo menos las cosas que yo pienso, yo quiero dejar esos puntos para que Sebas me diga si está de acuerdo o si está en desacuerdo, o si quisiera añadir algunos otros. Lo primero es que es muy válido que el mismo grupo que trata de montar las definiciones como Doris, después trate de simplificar esas definiciones, de replantear el conocimiento. Yo creo que una cosa básica del conocimiento y del conocimiento de un residente, un fellow y de un médico en su formación profesional es que debe dudar de todos los conocimientos, debe dudar de todo lo que se le enseña y debe dudar de todo lo que uno asuma por válido. Lo segundo, que lo había mencionado Jorge, es que a veces tenemos que buscar la información que sea necesaria, ni más ni menos sino la necesaria. Entonces, digamos que si queremos enviar un desenlace de manera generalizada, tiene que ser un desenlace, como dicen los gringos, keep it simple and stupid, manténgalo simple y estúpido, o sea, una cosa sencilla, fácil de lograr en la consulta, que podamos tener como meta. El tercero, con respecto a lo que dijo la doctora Laura, es que los ideales, así no se puedan alcanzar, se deben tener para que evitemos la inercia terapéutica, para que no nos quedemos con un bajo nivel de actividad, para que no nos quedemos con un esteroide o una dosis más alta. O sea, siempre tendremos que tratar de tener esa remisión. Así no la podamos alcanzar, pero tenerla, para buscarla y para quererla y para desearla y para tratar de encontrarla en nuestros pacientes. La tercera cosa que es muy importante al respecto es lo que decía el doctor Andrés Chavarriaga, y es que posiblemente las metas tengan un orden, y en ese orden posiblemente primero tengamos que evidentemente evitar el daño rampante por la enfermedad, después llegar a los niveles mínimos de enfermedad, después de llegar a los niveles mínimos de enfermedad, tratar de llegar a la remisión por un SLEDAI clínico menor a C, pues de 0, porque no puede ser menor a 0, me disculpan, y después tratar de minimizar la dosis del esteroide. Yo pienso que si tenemos ese orden, controlar la enfermedad, bajo nivel de la enfermedad, remisión por un SLEDAI clínico de 0, y después minimizar la dosis de esteroide, posiblemente estemos teniendo un orden claro de hacia dónde tenemos que ir. Y las otras dos cosas que son muy importantes es recordar que en toda parte se omite cloroquina, y que debe ser una de nuestras funciones principales
como médicos reumatólogos, como médicos internistas, como médicos generales, como amigo de un paciente con lupus, recordarle que debe intentar siempre tomarse la cloroquina. Y la otra cosa es recordar que aquí el desenlace fue un SLEDAI clínico, que la clínica es la madre de todas las pruebas diagnósticas, que esos pacientes que tienen actividad serológica con quiescencia clínica no son susceptibles a cambios en el tratamiento de forma usual, que solamente se siguen, y que en los pacientes que son pacientes con lupus pueden existir pacientes con deficiencias del complemento, por ejemplo, o con DNA persistentemente elevados que no ameritan per se cambios en el tratamiento, sino un seguimiento. No sé, Sebas, ¿tú qué opines? ¿Qué colofón le quieras poner al club de revistas? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso, la parte de las escalas, o sea, la parte de primero un objetivo, después primero remisión, después mantenimiento de remisión y después desmonte de medicación, la medicación que se pueda desmontar es lo más importante. Lo otro que hay que hacer énfasis es, ojo, o sea, todos queremos, que fue algo que también dijo Álvaro a través del chat de Spreaker más temprano, es que todos queremos tener la menor dosis de esteroides, pero a veces la remisión toma tiempo. A veces hay que tener tiempo y darle tiempo al paciente para que se establezca, para que haya un mantenimiento de remisión. Y lo otro a tener en cuenta es importante ver que acá la parte de la remisión era remisión bajo tratamiento, o sea, permitían inmunosupresión adicional a los esteroides. Entonces no es quitarle el esteroide a las patadas. Ya hay un estudio pues, reciente que demostraban que paciente que estaba en remisión con lupus se le quitaba el esteroide y hasta un 20 o 30% hacían recaídas a 1 o 2 años. No quiere decir que no podamos quitar esteroides, quiere decir que, ojo, que cuando usted ya empieza en esas dosis bajas de esteroides, hay que evaluar muy bien cuál es el paciente que de pronto sí y cuál es el paciente que de pronto no es el que lo tengo que llevar a una dosis cero de esteroides, y que si toca apoyarse con inmunosupresores o dependiendo de la manifestación, hombre, lo primero que se toca es el esteroide, pero muchas veces deja el inmunosupresor quieto ahí. A veces, por ejemplo, vemos en compromiso de nefritis lúpica ese afán de muchas personas de bajar o quitar el mantenimiento con el que están, aun cuando el paciente ni siquiera está en metas de la dosis del glucocorticoide. Entonces es un poquito de paciencia. Sí, es malo tener inmunosupresión, pero también es igual de malo quitarla más rápido de lo que se debe retirar. Entonces, pues yo creo que con esto podemos dar por cerrado pues el artículo. La doctora Laura, nuevamente muchas gracias, hizo una muy buena revisión, se esforzó mucho y le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo y que nos lo haya presentado también. A todas las personas que vinieron, para nosotros es profundamente motivador ver que hay tantas personas, hay internistas, hay médicos generales, hay reumatólogos, entonces realmente nos motiva mucho. Nos demoramos, la discusión se hizo larga, pero el plan es que cuando discutamos estos artículos los discutamos a profundidad y se le saque todo el gusto y todo el disfrute que se le pueda sacar a estos artículos. Entonces, ya con esto vamos por terminar el club de revistas y los esperamos entonces la próxima semana a todos. Muchas gracias. Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes. Perdón por lo malo. Gracias. No, con mucho gusto. Laura, muy bien, felicitaciones. Oh. Por fin habló ahorita Andrés. Sí. Felicitaciones.